Hola a todos, esperando que estén bien. En este tutorial hablaremos específicamente de la síntesis directa. Primero hablaremos un resumen de modo general y posteriormente veremos un ejemplo sencillo para que podamos ir de a poco ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Eh, um, Primero abordaremos los sistemas con lazo abierto que son inestables, los cuales se dan cuando tenemos polos con parte real positiva, ¿cierto? Que es lo que hemos visto ya en la materia anterior del curso. Y esto nos va a llevar finalmente a sistemas que operan inestablemente en lazo abierto. Aquí, por ejemplo, consideramos un sistema de primer orden que es controlado mediante un controlador proporcional, denominado por las ecuaciones que se muestran en las ecuaciones 1. Dando así finalmente a la ecuación característica el lazo cerrado, que se define como 1 más Kc por Gp, donde Gp es la función de transferencia del proceso que en este caso va a tener polos SPD, o sea, un polo SPD en este caso. ¿Sí? Finalmente notamos de esta ecuación característica que no podemos utilizar ciertas técnicas de aproximación, como por ejemplo el modelo PRC de Cohen y Kuhn, y el modelo de Bode, ya que no, en este caso no va a existir o no vamos a tener KCU. Y en su lugar vamos a necesitar estudiar el comportamiento del lazo cerrado para finalmente entender la estabilidad del sistema, ¿sí? Esto lo podemos lograr a través de un análisis de polos o usando el criterio de estabilidad de Roux, ¿ya? Eh, La que sigue es esta. Entonces, ahora pasamos a ver específicamente la síntesis directa, que finalmente se va a enfocar en el control basado en modelos, ¿sí? Aquí el objetivo va a ser encontrar la estructura adecuada del controlador para alcanzar finalmente una trayectoria específica de la respuesta del sistema que nosotros vamos a denominar como la función que está aquí, como Q con la variable independiente S, dependiente S. Entonces, al asumir que tanto el sensor como el actuador tienen una dinámica despreciable, notar que no siempre va a ser así, pero comúnmente se considera que ambos dos tienen una dinámica despreciable, ¿sí? Vamos a obtener una relación de QC y el controlador que consideramos como GC y el proceso GP, ¿cierto? Entonces nosotros imponemos que finalmente la respuesta de nuestro sistema va a ser QC, o sea, una función de S, para que finalmente nosotros vamos a tener una expresión para el controlador, que en este caso va a estar denominado por GP y QS. Notar que nuevamente, y en este caso estamos denominando que el sensor y el actuador tienen dinámica despreciable, ¿sí? De esta manera, en su forma más básica, tenemos que si es que QC es de primer, o sea, QS es de primer orden, el controlador se va a expresar de la siguiente manera, ¿sí? Aquí nuevamente considerar los supuestos anteriormente ya definidos, ¿sí? Entonces, de esto, por ejemplo, podemos tener algunas consideraciones, como por ejemplo que tenemos que tener cierta precaución y cuidado con que GC pueda obtener estructuras de controladores que no sean implementables en la vida real o en la práctica, finalmente. También que lo ideal es imponer una trayectoria que nos permita también obtener un controlador PID que sea efectivo, ¿cierto? Y además es importante recordar que no siempre las dinámicas del sensor y del actuador son despreciables como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, ya con este resumen, vamos a pasar a un pequeño ejercicio para que apliquemos esto, ¿sí? Para la pregunta nos dicen lo siguiente.
considera un proceso cuya función de transferencia sigue un primer orden con ganancia estática de 10 unidades y una constante de tiempo igual a 2. ¿Ya? Además, suponga que el sensor y el actuador del sistema tienen ganancia unitaria y dinámica instantánea. ¿Sí? Entonces, la A nos dice, diseña un controlador para dicho proceso mediante síntesis directa. La B, que diseñemos un controlador nuevamente en base a síntesis directa, pero imponiendo una trayectoria de segundo orden en base a los parámetros alfa y beta, que nos dan aquí en el enunciado. Y la C dice que consideremos que el sensor tiene dinámica no despreciable y que finalmente deduzcamos la expresión del controlador mediante síntesis directa. Entonces, para la A, dice que primero diseñamos un controlador para dicho proceso mediante síntesis directa. Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Saber cómo se va a definir finalmente la función de transferencia del proceso, que como se menciona va a ser de primer orden, con ganancia estática de 10 unidades y constante de tiempo igual a 2. Y cómo vamos a querer finalmente que sea nuestra trayectoria, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, imponemos que va a ser de primer orden, vamos a tener lo siguiente, donde aquí antes, como les mencionamos, GP va a tener una ganancia de 10 y una constante de tiempo igual a 2, y que, como se menciona en el enunciado, la función de transferencia del actuador y el sensor va a ser igual a 1, ¿cierto? Que es lo que nos mencionan acá, en la última línea del enunciado. Entonces ya ahora encontrando la expresión del controlador, el diseño del controlador mediante síntesis directa, asumiendo una trayectoria de primer orden, obtenemos lo siguiente, ¿cierto? Que es lo que tuvimos anteriormente en el resumen, donde se considera que GF y GM va a ser 1, es decir, la función de transferencia del actuador y del sensor van a corresponder a un valor unitario, y que nuestra trayectoria va a ser de primer orden, ¿cierto? Entonces ahí podemos ocupar la fórmula que ya encontramos en el resumen, que les mencionamos anteriormente. Entonces ahora solo nos queda reemplazar, ¿cierto? Entonces reemplazamos y nos queda lo siguiente, donde vamos a tener que nuestro controlador va a estar en función de la UR, ¿cierto? Súper. Entonces ahora nos queda la B, donde nos dice, diseño un controlador en base a síntesis directa imponiendo una trayectoria de segundo orden. Ahora va a ser análogo a lo anterior, pero ahora nuestro Q va a ser no de primer orden, sino que va a ser la que nos dan por enunciado, ¿cierto? Que va a estar en función de alfa y de beta. Entonces, el controlador va a estar en función de lo siguiente, donde va a estar definido por 1 por GP, Q menos Q, partido por 1 menos Q, ¿cierto? Que es lo que obtuvimos acá, ¿cierto? En esta parte. Si acá nosotros no definíamos que Q era de primer orden, nosotros podíamos utilizar esta expresión en esta parte, ¿cierto? Solamente esto lo que hicieron es despejar finalmente cómo vamos a definir la función de transferencia del controlador, ¿cierto? Entonces aquí solamente lo que nos queda era reemplazar el valor de, ¿cierto? Entonces, ahora como ya nos dan el valor de Q, que en este caso va a ser de segundo orden, nos queda lo siguiente, reemplazamos Q en esta parte y en esta parte y despejamos, ¿cierto? Aquí reemplazamos y aquí despejamos finalmente para que nos quede de una manera mucho más amigable y saber de qué parámetro finalmente va a depender nuestro diseño del controlador. Entonces, en este caso, vamos a tener que va a depender tanto de alfa como de beta, ¿cierto? Super, entonces ahora nos queda la última, que es la C, la que nos dice lo siguiente. Considere que el sensor tiene dinámica no despreciable, solamente el sensor, no el actuador, y que finalmente deduzcamos una expresión general para el controlador mediante síntesis directa, asumiendo una trayectoria. Entonces, ahora vamos a tener que GM va a ser de primer orden y que va a tener un parámetro asociado, ¿cierto? Porque ahora en este caso no va a ser con dinámica despreciable. Entonces, ahora, nuevamente lo que hacemos es definir la función de transferencia
Ahora, en vez de llegar y utilizar solamente finalmente como las fórmulas las que ya hemos utilizado anteriormente, ahora vamos a finalmente de nuevo, a la base donde vienen todas de estas fórmulas. Entonces, aquí vamos a tener nuevamente que la ecuación característica, vamos a tener que agregar la función de transferencia del sensor, ¿cierto? Que es finalmente la función de transferencia perteneciente al lazo, que en este caso no va a ser como ya fue en la A y la B, que era despreciable. En este caso va a tener un valor, ¿cierto? Que va a ser de primer orden. Entonces, ahora lo que hacemos es imponer la trayectoria. Claro, aquí lo que hacíamos era pasar finalmente dividiendo eh, la, la variable de entrada y nos queda finalmente aquí la función de transferencia del lazo cerrado, ¿cierto? Entonces, nosotros imponemos aquí que la trayectoria va a estar dominada por Q, que es lo que hemos hecho ya antes. Y si nosotros, por ejemplo, imponemos que es una trayectoria de primer orden, etcétera, lo podemos hacer posteriormente, ya en esta parte que ya tenemos despejado cómo va a ser la función de transferencia del controlador, ¿cierto? Porque ya al tener esta expresión, si nosotros, por ejemplo, decimos que es de segundo orden o de primer orden, va a ser mucho más fácil despejarlo de esta manera que despejándola en esta parte, ¿cierto? Entonces ya obteniendo este parámetro, nosotros podemos decir, ok, Q, si es que es de primer orden, se va a comportar de tal manera, si es de segundo orden, nuestro controlador va a ser de tal manera, y así podemos completar finalmente nuestro análisis. Eso. Igual cualquier duda, está la hora de consultas esta semana y finalmente ya el ejercicio del viernes. Igual les deseamos mucho éxito y cualquier consulta nos dice, ¿sí? Eso, cuídense.